Buenas noches, doctora Ana Paula Mazuelos. Es un gusto tenerla con nosotros. Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos y experiencias en el campo de la psicología educativa. Sabemos que su trabajo contribuye de manera muy significativa a la comprensión y mejora de los procesos de aprendizaje, así que estamos muy entusiasmados por aprender de usted y escuchar sus perspectivas sobre el papel de la psicología en la educación. Nuevamente, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, doctora Ana Paula. Darle la bienvenida. Le saluda Ruby Junco. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué usted decidió desempeñarse en el área educativa? Ya, bien, muchas gracias. Bueno, igual agradecerle también al profesor, antes de contestar, perdón, por la invitación. También es la primera vez, les comento que, que me entrevistan así. Eh, pero nada, yo feliz de ayudarles, ¿sí? Para responder a la pregunta, les cuento un poco. Yo cuando estaba en el colegio, bueno, ya en los últimos grados, estaba entre estudiar psicología o educación. Yo casi me voy por ser profesora, porque me gustaba mucho el trabajo con los niños. Igual yo siempre tenía en mente ese trabajo, ¿no? Con los más pequeños. Al final me decidí por psicología porque es un poco más amplio y tiene, bueno, lo que yo pensaba en el momento, tiene más ámbitos de aplicación, ¿no? Psicología, como ustedes saben, tiene la parte educativa, clínica, organizacional, ¿no? Y en ese momento me pareció como no estaba muy segura, en ese momento dije ya, por ahí como que apunto a varios lados, ¿no? Em, y ya una vez en la carrera, conociendo un poquito más de cada rama, me incliné por la parte educativa, siguiendo un poco la idea que tenía desde el principio, ¿no? De trabajar con niños. Si bien puedo trabajar con niños también, por ejemplo, desde el lado clínico, ya fue una decisión personal. Yo no me quise meter mucho al lado clínico por ser un poco de repente em, más complicado, se podría decir. Al ser casos, obviamente, clínicos, pues tiene mayor complejidad de trabajo, ¿no? Y al trabajar un caso clínico con niños, siempre el trabajo con niños tiene que ver mucho que ver con la familia, ¿no? Entonces, justamente hacer casos complicados con niños y papás, yo dije, no, por ahí mejor no, me quedo con la parte educativa, ¿no? Bueno, esa fue mi decisión. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches, doctora Ana Paula. Mi pregunta es, ¿qué funciones desempeña el psicólogo educativo? Sí, justo buscando mi celular. De cuando leí esa pregunta, me quedé un poco pensando, porque de hecho el psicólogo educativo tiene diferentes ámbitos, ¿no? La parte del psicólogo educativo que más se conoce es el psicólogo escolar, el típico psicólogo de colegio, ¿no? Pero yo sé como psicóloga educativa que no solamente pueden trabajar en colegios, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que contratan psicólogos educativos para hacer la parte de capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Como en recursos humanos, ¿no? Centrándome un poquito en la parte escolar, vamos a decirlo así, que es la que yo más manejo. Las funciones son diversas, ¿no? Siempre se trabaja en psicología desde la parte preventiva y la parte de intervención, ¿no? Tanto intervención eh, primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, en la parte preventiva siempre se trabaja, por ejemplo, talleres, ¿no? Campañas, escuelas de padres, em, capacitaciones a profesores también, ¿no? Todo eso. Y en la parte de intervención ya es directamente con los niños, bueno, también con los papás, ¿no? Para poder hacer planes de mejora. Em, Muy aparte de eso, por ejemplo, está la parte que nosotros evaluamos, ¿sí? Por ejemplo, ante alguna dificultad que nosotros vemos, ya sea de aprendizaje o por ahí emocional,
podemos hacer una evaluación para poder descartar o de repente asegurar alguna señal de alerta que nosotros vemos, ¿no? Y eso nos va a dar información para poder citar a los padres, ¿no? Igual en educación, los psicólogos en los colegios no podemos hacer informes, o sea, podemos evaluar como para nosotros de manera interna, pero no hacer un informe a los papás, ¿no? Si es que ya queremos una evaluación profunda, siempre lo que se hace es derivarlo a que hagan una evaluación externa ya de manera particular, porque no podemos sacar informes, ¿sí? Luego tenemos la parte, como les mencionaba, psicoeducativa, ¿no? De capacitación, tanto a los mismos profesores como a los padres, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque los profesores tienen que tener también algunos conocimientos que ellos son los que están en la primera línea, digamos, ¿no? Todo el día con los chicos, y ellos son los que van a tener que poder identificar estas señales de alerta, ¿no? Algo que ellos les llamen la atención y que ellos mismas puedan decir, no, eso no me parece normal, ¿no? Creo que algo más pasa ahí y justamente ellos nos puedan hacer la derivación, porque nosotros como psicólogos eh, no vamos a poder estar todo el tiempo en el aula, no vamos a poder verlo todo y justamente tenemos que contar con los docentes, los que sí están ahí, para que nos lo puedan derivar, ¿no? Eso serían las funciones. Buenas noches, doctora Ana Paula. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la labor del psicólogo escolar y del psicopedagogo? Ujú, sí. Em, el psicólogo escolar, como les comentaba, que no es lo mismo al psicólogo educativo, ¿no? El escolar es un tipo de educativo, ¿no? Porque el educativo em, puede tener otros ámbitos, también, por ejemplo, en universidades, ¿no? Escolar nos centramos solamente en colegios, ¿sí? En cambio, el psicopedagogo, aunque yo creo que muchas veces se usan como sinónimos casi, al menos en el habla cotidiana, ¿no? Me parece que en Perú no hay una carrera o una especialidad específica de psicopedagogía. Y es por eso que acá al menos se habla como si fuera lo mismo, porque no, no hay como un especialista tal cual, ¿no? En otros países tal vez sí lo hay y por eso obviamente se hace la distinción. Yo tengo entendido que el psicopedagogo se centra más en lo que es las dificultades de aprendizaje y de desarrollo. O sea, sería como una especialidad, me parece. En cambio, si bien el psicólogo escolar obviamente tiene que manejar temas de aprendizaje, también maneja otros temas como cualquier psicólogo, ¿no? Los temas de que no son necesariamente de aprendizaje, ¿no? Emocionales, sociales, familiares y demás. No sé si quedó claro. Sí, doctora, muchas gracias. Está muy bien. Sí, sí. Por ahí de repente me enreda un poquito. No, Doctora, no, no pasa nada. buenas No, noches. no. Está muy bien, gracias. Buenas noches, doctora Ana Paula. Mi nombre es Mm, Espírita. Voy con la otra pregunta. ¿Qué tipo de talleres y programas preventivos se realizan en el campo educacional en los tres niveles educativos? ujú, sí, sobre esa pregunta quería, de repente que me aclaren a qué se refieren con tipos de talleres. Ah, sí, cuando dice por tipos de talleres, quiere decir si de repente tiene alguna temática distinta, un taller que sea de repente tipo preventivo o un taller que, bueno, aunque de repente supere un poco la parte preventiva, ¿no? Porque si de repente el incidente ya ocurrió, ya no es preventivo, ¿no? Es un taller que de repente ya es post al, al problema. Pero se ha enfocado principalmente en preventivo, nada más. O sea, cómo se puede prevenir, por ejemplo, si el caso de temas de drogadicción, el caso de bullying, no, más o menos cómo se enfoca ese tipo de temas antes de que ocurran, porque los chicos realmente no dimensionan tal vez cómo, como fenómeno, como problema social, cómo se resuelve eso y cuáles son las consecuencias. Como no las conocen, se les capacita, ¿no? Para que puedan evaluar en qué tipo de situaciones reales se presentan esas cosas. Por ahí. Ujú, ya, ok. O sea, como cuáles serían las acciones para prevenir más o menos. Ujú.
Sí, Em, profesor. Ajá. sí, siempre es importante tener en cuenta qué es lo que queremos prevenir, ¿no? Porque en cada nivel es diferente. Como bien hablaba el profe de drogadicción, ¿no? Alcoholismo, de repente redes sociales, eso podemos verlo en chicos más grandes, ¿no? Primaria, alta, secundaria. Pero si me hablan de prevención en inicial no vamos a ver eso, ¿no es cierto? Vamos a ver otros temas, más de regulación emocional, de repente resolución de conflictos, ¿no? Cosas que puedo prevenir en inicial, todavía no les estoy hablando de problemas tan graves. Em, ¿Qué podemos hacer? Entonces, primero tener en cuenta a qué es lo que queremos apuntar, ¿no? Em, ¿Cuál es la población a la que yo me estoy enfrentando? Si ya sé que antes han habido alguna de estas situaciones, pues obviamente tenerlo más presente, ¿no? Si sé que de repente no ha pasado en el colegio, pero, por ejemplo, algo que se ha dado mucho en todos los colegios en Lima son los retos virales, ¿no? Que ya es un tema que está pasando. En mi colegio no ha pasado, pero yo ya sé que está ahí, ¿no? Está ahí dando vueltas. Entonces, obviamente es un tema que sería lo ideal poder trabajar directamente para yo prevenirlo, ¿no? Antes de que pase. Como siempre se resalta bastante el trabajo con todos los actores, ¿no? Con los estudiantes, con los padres y con los profesores, ¿sí? Con los estudiantes, con talleres, campañas de sensibilización, las tutorías, que a veces no, yo sé, profe, que no siempre se dan, pero lo ideal es que se pueda hacer, ¿no? Y para eso están esos espacios. Em, con los padres también en las escuelas de familias, sí, que también se les tiene que hablar de estos temas, que a veces no es tan fácil porque los padres, no es la idea alarmarlos, ¿no? Pero sí tienen que saber que son cosas que pueden pasar y ellos tienen que saber cómo manejarlo, qué hacer si es que de pronto piensan que está pasando con su hijo, ¿no? Y luego con los mismos profesores, ¿no? Como les comentaba, ellos son los que están más cercanos a veces a los estudiantes y ellos tienen que también saber cómo hablarles a los chicos de esos temas, ¿no? Porque tampoco podemos pretender que sea no, no las drogas o un mensaje como muy fuerte que ellos hasta de repente se lo tomen a la broma o como algo gracioso, ¿no? Porque sí son temas delicados y sobre todo con los adolescentes em, hay que tener mucho tino con cómo se lleva el mensaje, ¿no? Para que ellos realmente tomen conciencia de los peligros, de las consecuencias negativas que pueden traer, ¿no? Y creo que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que ellos no magnifican el peligro o lo que les puede pasar mal, ¿no? Porque para ellos es, no, no pasa nada, no, ya, el fulanito lo hizo y ya, no pasó nada, todo bien, entonces yo también puedo, entonces yo también le digo a mi amigo que pruebe, ¿no? Y lo demás. Entonces, como para resumir, siempre el trabajo con los tres actores, ¿sí? También resalto mucho que los padres muchas veces, o sea, los padres en toda la intervención en un colegio siempre los padres son claves, porque ellos muchas veces las cosas vienen de casa, o sea, qué hacen cuando los chicos salen del colegio, ¿no? Y uno ya como profesor no lo puede manejar. Si el niño de pronto se va al parque y se queda toda la tarde en el parque, sin hacer nada, sin supervisión de nadie, ¿no? Y eso va a traer un problema, porque ¿qué está viendo el niño? ¿Qué está haciendo ahí? Em, y eso viene de los padres, porque los padres saben que el niño está ahí y no lo supervisan tampoco, ¿no? Em, Eso, y de ahí como acciones concretas, lo que les he dicho, ¿no? Con los chicos es mucho los talleres, conversarles, estar siempre pendiente a cualquier cosa que salga de repente de lo común para poder abordarlo antes de que de repente se agrande más, ¿no? Y con los profesores porque ellos también tienen que ayudarnos en esa intervención, ¿no? En ese mensaje que le damos a los chicos. Y también cuando vean algo que sale de lo común, de lo normal,
poder derivarlo, ¿no? Y atacarlo, abordarlo lo más pronto posible, justamente para que nuevamente no se vuelva un problema más grande, más severo. Buenas noches, doctora Ana Paula. Mi nombre es Kelly. Quería yo hacerle una pregunta de cómo usted, bueno, visualiza la psicología educativa hoy en día, ¿no? Dada la coyuntura que vivimos en la actualidad, ¿no? Esa sería mi pregunta, doctora. Gracias. Em, sí, bueno, esa pregunta me dejó un poco pensando también, porque la coyuntura que tenemos ahorita es bastante compleja, ¿no? No solamente de este mes, ¿no? Yo lo primero que pensé fue todo lo que hemos pasado este mes, ¿no? Pero después también pensaba, por ejemplo, que estamos en una etapa post pandemia, ¿no? Yo que trabajo con niños más pequeños, yo trabajo con inicial y parte de primaria, se ven mucho las dificultades que quedan en el aprendizaje, ¿no? Que los niños están arrastrando porque no han podido consolidar algunos aprendizajes que tenían que haberlo hecho, pero al ser virtual, pues no lo pudieron lograr. Em, También, por ejemplo, problemas emocionales que por ahí en los más grandes no se han atendido, ¿no? Porque estaban en casa encerrados y no, ¿quién los iba a atender? Em, en ese sentido, yo creo que después de la pandemia, la psicología educativa, en general la psicología, eh, cobra de repente más relevancia, se comienza a escuchar un poco más, ¿no? Los psicólogos en los colegios, también a partir em, de que se hace como más conocido el tema del bullying, se le dio mucho más peso a los psicólogos en el aspecto de la convivencia escolar, ¿no? No solamente en el día a día, sino también eso va de la mano con las mismas regulaciones que dispone el Estado, ¿no? Eh, Porque hay varias legislaciones del Estado sobre el quehacer del psicólogo, ¿no? Y de los protocolos que se tienen que cumplir, por ejemplo, en casos de bullying. Y en esos protocolos se comienza a mencionar ya a los psicólogos educativos, ¿no? Y yo sí creo que eso ayudó bastante, de cierta manera, a que el psicólogo tome un rol importante en esas intervenciones, ¿no? Y que los mismos padres, los mismos estudiantes como que sepan también, ¿no? Ah, mira, el psicólogo, ¿no? Ah, ya se está haciendo cargo, ¿sí? Por otro lado, como la pregunta es un poco abierta y habla de coyuntura, yo sé que, por ejemplo, em, esto que les comento es más en las instituciones privadas, ¿no? Pero en las particulares, no, perdón, en las públicas, las del Estado, no hay muchos colegios que no tienen un psicólogo, ¿no? Por ley, todos sabemos que debería haber un psicólogo por colegio, que igual no siempre se da abasto, ¿no? Porque una persona para todo un colegio, que no especifica ni siquiera un porcentaje, ¿no? O sea, no es que sea un psicólogo por cada 100 niños, no, es un psicólogo por colegio. Ya cuántos niños habrá en el colegio no se sabe, ¿no? Em, y ni siquiera se cumple con ese mínimo que es uno, ¿no? Entonces, y eso no viene porque no hayan suficientes psicólogos, eso viene por un tema de las mismas vacantes que dispone el Estado en realidad, o sea, eso viene ya pero desde arriba. Entonces, y yo a veces veo en las noticias, ¿no? Como que tantos colegios no tienen psicólogos, ¿no? Tantos niños, o sea, tantos casos sin abordar, ¿no? Y claro, y da para pensar porque yo eh, sé que no es porque no hay psicólogos, porque los psicólogos estamos ahí, ¿no? Pero es más por las oportunidades que se dan también, ¿no? Muchos optan por los privados porque justamente es un poco más sencillo obtener las plazas, ¿no? Como todo en el Estado siempre es más trámite y de pronto te mandan a otros, a provincias, ¿no? Y bueno, es un poco más complicado.
Pero eso, yo creo que en general en los últimos tiempos sí se está dando más importancia a los psicólogos en los colegios, ¿no? Em, y igual es muy cambiante, ¿no? Porque como les digo, estos protocolos, por ejemplo, del bullying, son recientes, no creo que tengan más de 10 años. Es más, siguen saliendo, ¿no? Justo hablaba la vez pasada con el director por una disposición que ha salido en abril de los psicólogos en el colegio y de cómo se tiene que manejar, ¿no? Entonces, en realidad yo siento que todavía está terminando de, de establecerse cómo es el trabajo, cuál es el rol específico del psicólogo, em, no, si tiene que haber uno, si tiene que haber más, no lo sé, pero todavía está terminando como de establecerse, no en cada institución, sino como les digo, desde las propias legislaciones y disposiciones que da el Estado, el Ministerio, ¿no? Y todo lo demás. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchas gracias por sus aclaraciones. Todo muy preciso, muy intuitivo académicamente para nuestro proceso de formación, ¿no? El curso en el que estamos llevando se llama Psicología Educativa y justamente, ¿no? Claro, no nos forma como educadores los presentes, sino nos forma como usted indicó, al psicólogo y su rol en los colegios, ¿no? Entonces, bueno, de antemano, por supuesto, agradecerle a doctora Ana Paula por habernos compartido sus conocimientos y reflexiones, su experiencia en el campo de la psicología, ¿no? Agradecemos sinceramente su tiempo, su disposición, que sabemos que es muy valioso y le deseamos muchos éxitos en su labor. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos igual. Espero que les vaya bien. Muchas Hasta gracias luego. a usted. Buenas Luego, noches, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. hasta luego.